La deuda pública es la ruina. A largo plazo significa mayores recortes, mayores impuestos, menos salarios reales y menos crecimiento, y siempre se paga. Que no te engañen. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por seguirme, muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo y dejar vuestros comentarios y por suscribiros. Muchas veces os repiten en el debate diario que, vamos a ver, que es que esto de la deuda pública no pasa nada, la deuda pública no se paga, se aumenta la deuda pública y eso no tiene un impacto. Claro que tiene un impacto muy fuerte. La deuda pública funciona exactamente como un grillete y una gran losa en la economía. Significa que en el futuro tendrás más inflación, más recortes, más reducción de los salarios reales y menor crecimiento. Siempre. Y esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando miramos los datos de deuda pública, Sánchez es el auténtico recordman de la deuda pública. Lo que ha hecho literalmente en 5 años ha sido tirar de la chequera en blanco. Si miramos los datos de Producto Interior Bruto, entre 2019 y 2023, en realidad lo único que ha hecho que el Producto Interior Bruto rebote es el gasto público financiado con más deuda, porque la inversión se ha desplomado y, no olvidemos, el consumo está prácticamente flat, es decir, no se ha movido prácticamente desde el año 2019. Está arriba un 0,1% más o menos. Es decir, el consumo prácticamente no se ha recuperado de los niveles de 2019. La inversión, la formación bruta de capital fijo ha caído un 5%. El sector exterior ha apoyado un poco, un 0,5%, pero claro, no podemos olvidar que las importaciones también han subido mucho. Y eso es por la economía global. ¿Qué es lo que ha tirado del Producto Interior Bruto en esa especie de oasis de crecimiento que nos vende el gobierno? El gasto público financiado con deuda, gasto público improductivo. Gasto público improductivo y deuda improductiva. Una deuda que llega en el último dato a casi 2 billones de euros en lo que son los pasivos totales de las administraciones públicas, que es un 137% sobre PIB, y además no podemos olvidar que en cuanto al aumento, se ha aumentado mucho más que el Producto Interior Bruto. ¿Qué es lo que muestra un artículo reciente de Ignacio Ruiz Jarabo? Sánchez es el auténtico recordman de la deuda. Ni con González, ni con Aznar, ni con Rajoy, ni siquiera con Zapatero nuestra deuda creció casi 400.000 millones de euros en solo 5 años y medio. Claro, a nosotros nos dicen, bueno, hombre, por favor, pero es que él ha tenido una crisis, la crisis del COVID, ¿pero qué tiene que ver? Si los otros gobiernos han tenido crisis tan grandes, incluso crisis mucho mayores, ojo, en las que además no se han encontrado con el cheque en blanco, con el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, porque siempre que te dicen que el aumento de deuda es porque se utilizó para salvar a las empresas y para salvar a los autónomos, que es mentira, el aumento de deuda viene de eso. Siempre que te dicen eso, lo que no te dicen es que ese aumento de deuda viene a la vez en un periodo en el que el gobierno de Sánchez ha contado con el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia. Es decir, el Banco Central Europeo comprando hasta el 100% de las emisiones netas del gobierno, más unas reglas fiscales suspendidas con las cuales el gobierno ha podido tirar de déficit lo que le ha dado la gana. Y esta es la clave. Es decir, que además hay que añadirle los fondos Next Generation. Es decir, que con todo el viento de cola, peor recuperación y más endeudamiento. Pero es que es increíble esto, ¿sabes? Porque la mentira del gobierno es brutal. Fíjate, en 2023 la deuda pública ha aumentado
en 72.000 millones de euros. Hay que ver, ¿eh? Eso significa que la deuda ha aumentado un 5%, ¿de acuerdo? Estos son los datos de deuda según el protocolo de déficit excesivo. Bien, 72.000 millones con récord de recaudación, fondos Next Generation, políticas fiscales y monetarias expansivas. Atención, pero es que si miras eso, tienes que darte cuenta que ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Lo que ha hecho el gobierno es decir, no, pero si nosotros hemos bajado la deuda. ¿Han bajado la deuda? No, han bajado la ratio de deuda. Y al bajar el ratio de deuda, ¿qué es lo que pasa? Primero, el gobierno de Sánchez hereda un ratio de deuda del 98,2%, ¿ok? Lo ha elevado al 107,7%. Dicen que lo han bajado porque los llevaron al 120 y ahora está en el 107,7%. Pero la deuda no ha bajado, de hecho la deuda ha subido. Entonces, ¿cómo es que baja la ratio? ¿Cómo puede ser? Por la inflación. Es decir, cuando el gobierno se vanagloria de que ha reducido la ratio de deuda sobre PIB al 107,7%, uno, no ha reducido la deuda, recibió un endeudamiento del 98,2%, dos, la deuda ha aumentado masivamente, más de 400.000 millones en el periodo en el que ha gobernado. 3. Lo que realmente te está diciendo es que te ha empobrecido 2 veces. Ha aumentado la deuda y ha aumentado la inflación. Estás empobrecido 2 veces y, oh sorpresa, te cuentan que esto va maravillosamente. Además te dicen, no, el gobierno cumple su objetivo. ¿Cómo va a cumplir su objetivo? Si tienes ingresos récord y llegas al mismo sitio que habías dicho que ibas a llegar con expectativas de menor crecimiento de la economía, ¿qué es lo que ocurre? Que no estás cumpliendo tu objetivo, que lo que estás haciendo literalmente es empeorar la situación masivamente. Claro, es que una seña de identidad de este gobierno es el maquillaje y la manipulación de las estadísticas económicas. Es que es increíble. Es que cuando nosotros miramos los datos de todos los pasivos de las administraciones públicas, la deuda está por encima del 137% sobre PIB. Estamos viendo además que se han disparado los gastos en un periodo en el que los ingresos eran récord, por lo tanto van a seguir aumentando la deuda y todo eso aumentando, por supuesto, masivamente los impuestos. O sea, te han empobrecido 2 veces, más deuda, más inflación, que no te engañen.